Hola, ¿qué tal amigos de redes sociales? Te saluda tu amigo Alejandro Barrón desde tu programa Con la Ley en la Mano. Ya nos encontramos transmitiendo desde las instalaciones de Innovando Medios a través de la plataforma Zoom. Toda la nueva era digital la estamos aprovechando para llegar hasta ustedes. Como dijimos, el tema del programa pasado, que fue la tortura, es un tema bastante amplio y bastante muy interesante. Es posible tocar algunas, solo vamos a decir así, unas células sensibles o algunos puntos sensibles en donde no a toda la gente le agrada platicar de la tortura. Y mucho menos si tú eres un funcionario, eres un servidor público que se encuentra relacionado con todo este tipo de situaciones, llámese un elemento policiaco, llámese un elemento de custodia, un elemento de custodia de valores, un elemento de custodia al interior de los penales y demás cuestiones. Y te recuerdo que la tortura es una práctica violatoria de derechos humanos que consiste en infligir dolores y o sufrimientos a un individuo con la intención de obtener información o una confesión. Por eso hemos hecho alarde de que a todas aquellas personas que tienen que ver con el ámbito de la seguridad pública, muchas, pero muchas de las ocasiones se dice que torturaron a la persona para obtener esa confesión, para que declarara en tal o en cual sentido. Luego entonces, esta práctica es recurrente, ¿sí o no? Y tú tendrás la última palabra. Esta práctica de la tortura es generalizada, ¿sí o no? Y tú tendrás la última respuesta. Luego entonces, arraigar a una persona también puede ser una práctica de tortura, pero además de todo, quiero comentar con ustedes, hoy fue necesario repetir nuestro programa, y no repetir, ampliarlo. Como dijimos, tener una buena culminación de esta charla de lo que es la tortura con el doctor Eduardo Sánchez Lazo, con quien hoy nos vamos a acompañar de nueva cuenta. Hoy vamos a platicar qué son los tratos crueles e inhumanos, qué son actos que agreden o maltratan intencionalmente a una persona. Estas acciones buscan castigar o quebrantar la resistencia física o emocional de una persona. Pero ¿quién mejor y experto para hablar del tema que nuestro invitado que repetimos esta segunda semana? El doctor Eduardo Sánchez Lazo. Doctor, te damos la más cordial bienvenida a este tu programa Con la Ley en la Mano oficial, para que continuemos con esa charla. Fíjate que fue muy interesante, con algunas vicisitudes por el tema electrónico y de maquinaria y demás, o de equipo de cómputo, pero un buen programa que tuvimos. Doctor, tortura, tratos crueles e inhumanos. Es correcto, licenciado. Es un tema, le decíamos ya el día de ayer y hoy continuamos con esto. Es un tema bastante sensible y de gran relevancia para todo el mundo, principalmente ahorita estamos hablando de México, pero es importante mencionar que más que acabarse, pues sigue vigente, ¿no? Sigue escondido en las sombras de las detenciones arbitrarias muchas veces, desapariciones, y como decía, al interior de los reclusorios. Se sigue presentando este tipo de situaciones. Y mencionábamos ayer, o sea, el Estado sigue siendo responsable de manera directa o de manera indirecta de este tipo de circunstancias de tortura, ¿no? Y muchas ocasiones resulta muy sensible, más todavía, como decía, para los agentes aprehensores. Se sienten en cierto momento como agredidos por este tipo de circunstancias y tratan de justificar el hecho de golpearlos, de trabajar, de humillar
en el hecho de justificar el delito por el cual hayan sido detenidos y el por el cual están siendo procesados. Desafortunadamente no tenemos una cultura de investigación científica como tal, de donde se puedan obtener todos los datos de una carpeta de investigación hoy en día bajo el nuevo sistema de justicia penal, y la forma en la que resulta obviamente más fácil obtener una declaración, pues es obligándolos, ¿no? Es obligando a estas personas a que digan y confiesen este tipo de situaciones. En algunas ocasiones, por problemas mediáticos que es a través de las de medios de comunicación, se hace muy conocido cierto caso y tienen que resolverlo a la brevedad, porque si no, los medios de comunicación están encima del gobernador, encima de los presidentes, de autoridades, y lo que quieren es resolver. Bajo esta circunstancia, entonces, al primero, segundo, tercero que caiga, estos serán los culpables. Y bueno, ya los presentan ante los medios de comunicación y ya este es el culpable, ya confesó que sí, él fue y los enterró y ya. Pero realmente no hay una investigación. Y fíjese que es de mucha risa esta situación, porque toman en cuenta esas declaraciones. Cuando en las declaraciones el mismo juzgador las observa, las lee y dice, y al momento de preguntarle, obviamente al detenido, al procesado, y al momento de preguntarle por qué lo hizo, él dijo que en compañía de otras dos personas lo encontraron por la calle y se les hizo fácil subirlo al vehículo y después desaparecerlo y pensaron en un secuestro. Y a lo mejor cuentan toda la historia de cómo creen que sucedió. Las situaciones que dicen que de manera voluntaria él comenzó a hablar bajo estas circunstancias. Sabemos que nunca pasa eso, pero lo que necesitan ellos es una declaración. Claro. Eso era, por ejemplo, obligado en el sistema tradicional tener la declaración donde se declara culpable. Hoy en el nuevo sistema tiene la posibilidad de no declarar y está peor todavía, porque entonces lo detienen, lo ingresan al reclusorio, le inician el proceso y no necesitan una declaración escrita de la persona. Únicamente porque yo pienso que él fue, porque iba pasando y aparece en el video, seguramente él fue y tendrá que demostrarse en el video que definitivamente él fue. Digo, en la audiencia mediante las pruebas, que él fue, pero ¿cuáles pruebas si no hay nada, no? Entonces estamos más severos. Y es un problema tan grave porque existe mucha inseguridad, mucha. Y es inseguridad no solamente para las personas civiles, por decirlo así, para la población en general. Es un problema de seguridad para todos los evaluadores de esta situación, porque aun cuando nosotros, como peritos institucionales o peritos privados o peritos independientes o peritos de algún grupo, algún colectivo, mecanismo de tortura, no tenemos la protección de gobierno para poder hacer esa investigación. Y entonces evaluamos, entregamos un resultado y si ese resultado no favorece a la autoridad o a los agentes aprensores, podrían tener alguna respuesta agresiva hacia nosotros. ¿Es común que se dé una represalia en ese sentido, doctor? Es común la amenaza. Las amenazas vía telefónica son muy frecuentes, muy frecuentes. A mí en lo personal, 6 de cada 10 son amenazas y afortunadamente nunca se ha consumado ninguna. Al inicio da mucho miedo, definitivamente sí da mucho miedo porque expones todo. A veces vas con la familia, recibes la llamada y no sabes si te va a tocar ahí con la familia o van a esperar que estés solo o qué va a pasar. Y sí sucede, ¿no? Ya con el tiempo te vas acostumbrando a este tipo de situaciones y a identificar de dónde viene la llamada, etcétera. Pero mientras sucede todo este proceso, sí da miedo. Bajo estas circunstancias, es otro de los motivos por los cuales los agentes investigadores o todo el personal investigador, pues prefiere decir negativo, no hay tortura, ¿no? Prefiero desechar las pruebas. Claro, pudiéramos decir, digo, sin llegar a la afirmación, pudiéramos decir que el principal oponente
el principal transgresor o la principal línea que te encuentras para poder rebasar e iniciar una denuncia y así formalizar una carpeta de investigación respecto de la tortura? ¿Lo es el mismo sujeto activo o lo es el mismo servidor público? Interesante. ¿Verdad? No, definitivamente yo creo que el mayor temor es el mismo servidor público en contra del servidor o de un servidor público contra el otro que está investigando este tipo de situaciones, porque se van a ver afectados en este sentido, ¿no? Se van a ver afectados por toda una carrera policial que pudieran llevar, y antes en el sistema tradicional era primero golpea y después investiga, ¿no? Cuando se viene el nuevo sistema es primero investiga, pero nadie sabe primero investigar. De dónde van a obtener las pruebas, la legalidad de las mismas, y tienen que dar resultados y muchas situaciones. Y lo que decíamos ayer, o sea, los mismos protocolos internacionales mencionan cómo deben de llevarse a cabo estas investigaciones. Y si mediante la investigación de una sola carpeta de tortura se establece que una procuraduría o una fiscalía está involucrada en un acto de tortura, deberá de clausurarse, no solamente el lugar de acceso, el lugar de ocurrido, sino toda la instalación. Y hasta el momento no ha habido un solo edificio de una fiscalía que quede clausurado de todas sus funciones por estas situaciones, ¿no? Entonces, es evidente que nadie va a aceptar de un inicio que fue el torturador. Es evidente que nadie lo va a hacer porque sabe las consecuencias de ello. Entonces, el proceso de la investigación de peritos, decíamos, protocolo de Estambul, médico, psicológico, fotógrafo, y dentro de la investigación de la tortura, un criminalista, un dactiloscopista, un balístico, etcétera, tendrá que tener un peso fundamental en toda esta investigación. Como no tenemos peritos expertos en estas evaluaciones, se desecha. Y es lo más fácil, ¿no? Lo más sencillo, ¿no? Se desecha. Y dentro de toda la literatura se menciona, a veces son tantas las evaluaciones que desarrollamos ya los peritos certificados, que uno más hacemos de menos la evaluación. Es decir, un ejemplo, me dice una persona que está detenida, y es que llegaron y me gritaron y de repente me jalaron de los cabellos y me metieron en una patrulla y me llevaron y me dijeron qué es lo que tenía que declarar. Hacemos la descripción completa de todos los hechos y podemos decir, bueno, ni le fue tan mal. La verdad es que no le fue tan mal a comparación de X caso donde le arrancaron las uñas o X caso donde le cortaron los dedos. Eso sí fue tortura. No, es que estamos minimizando. La situación es que estamos minimizando nosotros mismos un hecho con el otro. No significa que a una persona que le hayan jalado de los cabellos no sea tortura. Sí sigue siendo un evento de tortura, solamente que de menor intensidad física, y tendríamos que evaluar toda la evolución psicológica que haya presentado de ese evento. Y tendríamos o podríamos ya hablar entonces de esos tratos crueles e inhumanos o esos tratos degradantes. Es correcto. Y bueno, es que decíamos, mencionábamos, la evaluación de tortura son situaciones poder voy a matar a tu mamá, voy a matar a tus hijos, voy a violar a tu esposa, voy a violar a tus hijas. Todo este tipo de procedimientos de golpes, de violencia física y de violencia psicológica va a traer una repercusión en la persona. Pero ahora, vamos a hablar, como dice, de malos tratos. ¿Qué es un maltrato para una persona? Para todos, un maltrato va a ser entrar al reclusorio. Eso ya es un maltrato porque le está quitando la libertad. Lo haya hecho, haya cometido el delito o no, meterlo a un reclusorio, a la cárcel, a las mismas galeras, ya representa un maltrato. Pero ¿en qué momento puede ser
catalogado como una sanción de este tipo de protocolo de Estambul, porque un maltrato se establece, por ejemplo, poner al detenido de frente a la pared y agachar la cabeza con las manos atrás y no moverse en todo el tiempo hasta que yo te diga. Eso es un maltrato para una persona. Ahora, ¿cuál debería de ser el manejo que se le diera a todos los detenidos cuando se lleva a cabo el arresto, la entrega a disposición del Ministerio Público y de ahí al proceso? Se tiene que evaluar en cada estado cuál es el proceso. Todos los códigos de procedimientos penales establecen cuál es el uso indebido, el uso de la fuerza, grado 1, grado 2, grado 3, el uso indebido ya de la fuerza, estoy exagerando mis funciones. Todo este tipo de circunstancias entonces ya se presentan y son evaluadas para saber si realmente se está presentando una evaluación de tortura o fue un trato que está legalizado a través del mismo código de procedimientos, ¿no? Así es. Pero esos tratos o esos malos tratos que tratos degradantes, que son actos que te provocan miedo, que te provocan una ansia o un sentimiento de inferioridad, que muchas veces tienen como la finalidad el humillar, el degradar o el romper esa resistencia física, que podemos observar que dentro de la función, vamos a llamarlo propiamente aquí, dicho así, dentro de la función policial, cuando se es asegurado a un sujeto y se utiliza la fuerza, hay un protocolo para el uso de la fuerza, claro está. Pero también es cierto que en muchas ocasiones el exceso en el uso de esta fuerza, eso es lo que te genera la ansiedad y el quebrantar tu resistencia. Dice el policía, opuso mucha resistencia. El sujeto estaba muy reacio a someterse a mi autoridad. Sí, claro. ¿Sí, doctor? Es correcto. Y esto es lo que debemos de evaluar en su momento, ¿no? Y digo, antes de que conociera, por ejemplo, su servidor, todo esto de la tortura, también fui servidor público y también viví estas situaciones, ¿no? Y entonces le preguntábamos al detenido, bueno, yo le preguntaba al detenido, ¿por qué viene tan golpeado? Y me contestaba el policía judicial y me decía, es que se cayó de la camioneta, se quería escapar y se aventó de la camioneta y pues apenas lo alcanzamos a agarrar otra vez, ¿no? Y bueno, sí, efectivamente, venía con muchos golpes. Y el detenido no me contestaba, obviamente por miedo a ser reprimido nuevamente por los agentes que lo estaban custodiando, ¿no? Ese tipo de situaciones es la que se va involucrando. O sea, al final del día él tiene como la tranquilidad, dice, es que yo paso con un médico y le voy a decir qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Porque el mismo médico ni siquiera me escuchó, ni siquiera me ayudó, ni siquiera denunció este evento, ¿no? Y eso me viene a repercutir aún más en el desarrollo de la tortura, porque ya no solamente presentó un evento de lesiones, va a presentar un segundo, un tercero, un cuarto y las veces que sea necesario, porque tuvo la confianza de decirme qué es lo que pasó. Y yo no hice nada. Y bajo esta circunstancia ya hemos tenido algunos casos en los que sí se ha consignado a peritos médicos por no haber hecho la denuncia en el momento oportuno. Obviamente esto ha evolucionado. Ok, doctor, déjame te pregunto algo, ya que tocaste ese tema, decía, algunas personas se les ha remitido ante la autoridad judicial, yo te quiero comentar, en tu experiencia y en el trato de la revisión de diversas personas, fíjate lo que te voy a preguntar, doctor, en algún momento de tu vida profesional, cuando estás haciendo la revisión o ocultación de la persona lesionada, ¿sí?
te pasaron al detenido y, oiga, doctor, quiero comentarle algo, pero por favor no lo vaya a anotar ahí. El sujeto esperando, tal vez, el sujeto esperando tal vez que alguien haga valer su sentir, su emoción, ese temor que siente o que le genera que ha sido golpeado. Alguien se te ha acercado y te ha dicho, doctor, fíjese que, mire, le muestro mi espalda, me pegaron, fíjese que traigo unos golpes por aquí en la cabeza, pero doctor, no los ponga, no los ponga. Yo nada más le comento a usted, revíseme porque no quiero, ¿qué tal si me pasa algo más adelante y como consecuencia de estos golpes, doctor? ¿Te ha pasado eso? Sí, se me ha pasado. Sí me ha pasado, pero debemos de recordar cuál es la función del médico legista al momento de clasificar las lesiones. Y esa es la pequeña diferencia que hay entre un médico legista, un médico forense o un médico clínico. En un médico clínico, si el paciente le dice, por favor, no lo ponga, tendría que revalorar la posibilidad del secreto profesional porque el paciente, que es el médico clínico, su paciente, le está refiriendo a esta situación. Y como un secreto profesional que nos permite el área médica, lo podría disminuir la importancia o ocultar en su momento bajo este pretexto. Sin embargo, por el área de medicina legal y forense, siempre estará por encima la legalidad de la prueba. El hecho de que yo no lo ponga significa una responsabilidad mía por estarle ocultando información como médico legal, independiente de que haya sido solicitado así por la persona. Y es cierto lo que dice el licenciado. Hay muchas personas que sí delinquen sobre esta situación, que sí cometen los delitos y dice, ¿sabes qué? Sí lo hice y me agarraron y pues ya ni modo. O sea, ya sí tengo que responder, la verdad, sí lo hice. Se jugó derecho, me falló y órale, va, ¿no? Bajo estas circunstancias sí me golpearon, no quiero que pongas mis lesiones porque sí me las merecí, yo también pegué, no hay bronca, me las quedo. La verdad de las cosas es que a pesar de que él me dijera esa situación y a pesar de que él quisiera que quedara en el olvido ese tipo de situaciones porque considera que sí se lo merece, la realidad de las cosas es que uno tiene que describir todas y cada una de las lesiones y condiciones en las que se encuentra. El no anotarlo, el no describirlo y el no entregar un certificado completo con todas estas condiciones amerita una responsabilidad como servidor público por estar omitiendo este tipo de información tan importante para el proceso legal que está llevando esta persona. Tú certificas el estado psicofísico y emocional del sujeto que está puesto a disposición de la autoridad. Hablemos de la fiscalía, la agencia, ¿correcto? Correcto. Y después el sujeto va a ser remitido, lo van a judicializar, hablando hoy en este sistema de justicia penal adversarial. Vuelves a certificar, ya hubo un certificado, vuelves a certificar y que debiera de coincidir, ¿cierto? Pero casualmente cuando viene la revisión del médico al momento del internamiento, en el Cerezo, Centro de Readaptación Social, el que tú me indiques, la penitenciaría, el que tú me indiques, a donde le corresponda ir al sujeto. Resulta que el sujeto viene totalmente golpeado, doctor. ¿Qué va a pasar ahí? Ahí, por eso le digo, va a haber una responsabilidad para todo el personal interviniente previo, porque entonces, ¿en qué momento lo golpearon? Iba a ser la pregunta de oro, ¿no? ¿En qué momento lo golpearon? Porque el médico anterior, que fue hace 12 horas, 14 horas de revisión, dice que no había nada. Claro. Ahorita ya presenta otras lesiones. Y ahora, como dice usted, al momento del ingreso al centro de reclusión, a la cárcel de Pedro Infante, se queda ahí al interior, lo revisan y tiene equimosis de coloración violácea, negruzca, verdosa, amarillenta, de diferente data, de diferente tiempo de evolución, y dicen, bueno, esto no es de 12 horas, esto lo tuvo que haber visto el médico hace hasta 24 horas, la coloración que cambió. Bajo esa circunstancia, entonces, ¿quién fue omiso? Porque el policía de investigación, hoy policía de investigación va a decir, yo lo pasé al médico, él lo revisó y él determina.
Él no va a decir, es que yo le pedí de favor que no le pusiera nada para que yo no tuviera problemas. Y bajo esa circunstancia, entonces, el responsable sería el personal médico por haber sido omiso en la descripción completa de las lesiones. Es que simplemente se le olvidó notificar que se resbaló al momento de que iba a abordar la unidad, cuando lo estaban subiendo, o cuando lo bajaron, que iba a ingresar al penal, se tropezó con la entrada, tuvo la puerta de acceso al penal, donde por eso se golpeó así. Y le he de comentar otra situación, licenciado. Por ejemplo, en algunos lugares de la República ya existe el consentimiento bajo información de que está autorizando el examen médico cuando pasa a la revisión. ¿Qué significa esto? Pasa un detenido o pasa una persona, una víctima, y se le solicita, bueno, se dice que nos están pidiendo por oficio que se clasifiquen las lesiones de esta persona. Y entonces le explicamos, mira, el procedimiento consiste en esto, en esto, en esto, tengo que llevar a cabo una exploración, así y así, pero para eso necesito que me autorices. Claro. Y la persona me dice, no, no acepto. Ah, bueno, entonces fírmame aquí que no aceptas, y yo con eso justifico el por qué no te estoy revisando. Tú ya no me estás autorizando para revisarte, yo no puedo obligarte, no te entrego lesiones. Obviamente, tendríamos que revalorar esa situación para ver si se le explicó cuál es el alcance de este certificado de lesiones para que él pudiera valorar en sí si puede o no mostrar ese tipo de lesiones. Okay. Ahora, ese tipo de lesiones también tendrá que ser en las partes, tendrá que hacerse una descripción completa de las partes visibles. Si tiene equimosis, hematomas en la frente, en zigoma, en mejilla, en cuello, en manos, a pesar de que él no me autorizara la exploración, son lesiones que yo estoy viendo a simple vista y yo tengo que describirlas. No lo puedo obligar a que se retire la ropa, pero sí puedo describir las lesiones que estoy observando a simple vista. Correcto, doctor. Bien, y hemos llegado a la mitad de este programa del día de hoy, que por cierto es 24 de diciembre de este año tan inusual, 2020. Vamos a un corte, doctor, y regresamos rapidísimo para que nuestros amigos que se conecten en redes sociales puedan dilucidar, y me gustaría que cuando regresemos de este corte, doctor, le puedas decir a la gente la diferencia entre la tortura y el trato inhumano y degradante. Porque fíjate que mucha gente se confunde con el maltrato y el golpe. Vamos a un corte, Alejandra, y regresamos rapidísimo. Muy bien, amigos en redes sociales, regresamos a tu programa Con la Ley en la Mano, ya después de haber hecho un pequeño corte comercial, rapidísimo. Tú sabes que en internet son segundos los que nos ausentamos, pero parecen siglos. Doctor, habíamos comentado, ¿qué diferencia existe entre la tortura y los tratos degradantes e inhumanos? ¿Por qué? Porque fíjate que mucha gente que tiene familiares dentro de un penal se pregunta o se puede confundir entre están torturando a mi familiar o le están propinando tratos crueles y degradantes. Sí, bueno, lo voy a tratar de resumir a grandes rasgos. La tortura, en ambos casos, tanto en la tortura como en los tratos crueles, inhumanos o degradantes, como factor principal es causar dolor. Eso es un hecho. La única diferencia que hay entre uno y otro es cuando hay tortura, es cuando existe un propósito de realizar. Cuando hay un trato cruel, inhumano, degradante, no hay tal propósito. Es decir, si quiero obtener una declaración, ese es el propósito, obtener la declaración. Entonces lo voy a golpear, lo voy a sobajar, lo voy a humillar, lo voy a degradar. Eso es tortura. Al interior del reclusorio no tengo, a lo mejor, puedo obtener algo, o en su caso no
no tener un motivo para cual o un propósito de esa lesión. Únicamente como personas internas quiero que te portes bien y que no me tengas en problemas aquí al interior del penal. No es un propósito legal, bajo esas circunstancias se da un trato cruel, inhumano, degradante, ¿no? Necesito que entiendas algo que se da muy frecuente en los reclusorios. Por ejemplo, cuando ingresan, los de nuevo ingreso, las personas detenidas de nuevo ingreso, son las responsables de la limpieza, de los baños, de las áreas comunes, etcétera. Y para eso tendrán que estar de rodillas lavando el piso. Pueden decir las personas, es que esos son tratos crueles, pero no es que no hay un propósito como tal, no es por parte de la autoridad realmente el que están haciendo este tipo de actividades de limpieza. Esos son tratos crueles, no hay una tortura, definitivamente. ¿Ok? Ahora, En cuanto a que la gente, muchas ocasiones el familiar, digo ya propiamente hablando del tema de cuando el familiar visita a su interno en el penal, la gente dice, tengo que pasar horas formado o formada en esta fila para que además me maltraten porque, ¿quién sabe por qué? Los custodios y las custodio le voy a revisar y de repente la gente dice, oye, fue muy cruel, oye, abusó, porque incluso ahí, en muchas de estas se dan los delitos sexuales, ¿cierto? muy frecuente este tipo de situaciones y más que tratos crueles son a veces degradantes y humillantes las visitas cuando de los familiares hacia el interior. Ojalá que todos los penales estatales y federales tuvieran la tecnología que hay en un centro federal de reinserción social, donde tienen las cámaras, tienen detectores de metal, de droga, etcétera, ¿no? Donde Claro. Tienes que pasar a través de diferentes máquinas y nada más ahí te das cuenta de quién pasa y quién no pasa, pero no es así. Entonces, como no cuentan con toda esa tecnología, todos los reclusorios, que decíamos la vez pasada que está en pésimas condiciones, siendo realistas, la realidad es de que esa función de las máquinas la desarrollan todos los custodios y custodias y en muchas veces se da el abuso de esta situación. Decíamos, se les cobra 10 pesos para dejar pasar la comida, 10 pesos para dejarle esto, 10 pesos para poder ingresar, 10 pesos para todo, ¿no? Y 10 pesos no son nada por 3,000, 5,000 internos que son las visitas, es una cantidad considerable todos los días. Bajo estas circunstancias, si la persona es de muy bajos recursos, no tiene para estar repartiendo 10 pesos, 20 pesos en cada acceso con los custodios, entonces tendrá que llevar a cabo la revisión exhaustiva y completa. Y desafortunadamente, pues no es como nos gustaría, ¿no? De tener un consultorio y a ver, acuéstese y está la sábana limpia y vamos a revisarla. O sea, son definitivamente, abra las piernas, voy a verlos con los guantes que tengo de revisión para todo el día y voy a revisarla y a ver qué encuentro. O sea, todo este tipo de situaciones obviamente son degradantes y son humillantes al momento de la visita. Ese tipo de situaciones que están siendo originadas por mismos servidores públicos que son los custodios, los agentes de seguridad penitenciaria, están ocasionando este tipo de situaciones y es algo tolerable. Y no tolerable por la población, sino tolerable por la institución. Porque para eso están todas las cámaras al interior de esa región y la persona que está vigilando estas cámaras sabe qué es lo que está sucediendo en esta área de acceso de familiares. El problema, yo creo, doctor, es, digo, en un punto de vista personalizado, la problemática sería, ¿cómo puedo
mantener quieta a toda esta población, a toda esta gente, que hoy tengo aquí encerrado. Uno que otro sale y muchísimos siguen entrando. Yo creo que por eso es un poquito permisible el tema de algún, vamos a decir así, algún maltrato que se pueda dar ahí. Pero preguntaba, Doc, la diferencia entre la tortura y el trato cruel, como yo lo veo, radica en la intensidad de esa conducta o de ese castigo que se genera al individuo, ¿no? Al sujeto pasivo. ¿Con qué intensidad me golpeas? ¿O con qué intensidad? ¿Cuál fue el motivo del golpe, la intensidad de este para poder doblegarme? Tú sabes, doctor, que el mexicano es una excelente persona. Acto seguido, difícilmente lo vas a poder doblar, ¿cierto? Cierto, sí, decíamos hace un rato, o sea, la experiencia principal que tiene su servidor es con detenidos mexicanos. Sí. Y muchas veces, es cierto, muchas veces estamos acostumbrados a mucho sufrimiento, estamos acostumbrados a este tipo de situaciones y el decir, pues sí me pegó, pero me la merezco y me la aguanto, o sea, no hay problema. Eso es cierto, o sea, sí aguantan y sí todo, pero no significa que esté bien hecho esta parte, ¿no? Si cambiáramos un poquito esa mentalidad de menos golpes y más investigación, podríamos realmente funcionar con este nuevo sistema de justicia penal, pero seguimos en el área del cavernícola, donde golpeamos y pegamos y así queremos obtener todo, ¿no? O sea, a través del miedo. Y ese es el medio de represión y de control social que se quiere tener, ¿no? A través del miedo. Que bueno, es menor, ¿no? Que es menor a comparación de la vieja escuela de la Policía Judicial Federal, donde decían ahí bien judicial y temblabas porque sabías que ya valió. Así es, cuando veías esos famosos LTD o Gran Marquis, esos cochesotes que parecían lanchas, y dices, ahí viene la policía, ¡córrele! Ahí ese sí era temor. Así es, doctor. Doctor, estamos a punto de terminar. Como lo hemos comentado siempre, se nos va el tiempo volando, corriendo. Una hora, decimos, fíjate que mucha gente nos comenta, una hora en internet, uy, es muchísimo tiempo. No, hombre, te tardas muchísimo. Y cuando te das cuenta en una charla tan amena como la que hoy, amena, rica y sabrosa que nos resulta esta charla contigo, doctor. Muchas gracias. El tiempo vuela. Fíjate que vamos a invitar a que pase aquí Carla Lagunes. Ella es estudiante de Derecho. Nos vino a visitar aquí al programa para ver cómo hacemos todo esto, porque nos dice, oiga, yo quisiera estar ahí con ustedes, quisiera participar. Y le dijimos, bueno, cuando quieras, puedes venir a visitarnos. Y hoy, en este día previo a las vísperas de la Navidad, nos ha visitado Carla Lagunes Torres, a quien le invitamos a que pase, te quiere hacer una pregunta, doctor. Ella es Carla y te quiere hacer unas preguntas, doctor. Bueno, le comentaba que más que una pregunta, es que usted pudiera ratificar la opinión o la conclusión que saqué de lo que escuché de esta plática. Y pues en algún momento de la historia la tortura se utilizaba o se pensaba que podía utilizarse como una forma de hacer justicia, y no sé si eso como que psicológicamente sigue influyendo, tal vez en los penales o en las personas de la sociedad que crean que esto es un medio para hacer justicia, y por eso se dan tanto estas situaciones. No sé si me pudiera repetir, licenciado, porque sí se escucha bien lejos. Carla nos pregunta que en algún momento de la vida se pretendió que el castigo fuera utilizado para ejercer la justicia, llevando a cabo ese maltrato psicológico. La pregunta de ella es,
¿Fue acertado ese criterio o fue erróneo? En su momento tal vez funcionó. Sin embargo, todo lo permisible siempre origina excesos. Y en esos excesos es que surge esta parte. En muchas situaciones ya tenemos conocimiento de muchos casos en los que inician con la detención arbitraria y terminan en la desaparición forzada. Decíamos el día de ayer, hemos intervenido en fosas clandestinas en las cuales hemos extraído o exhumado cuerpos vestidos con esposas, con las esposas de manos, amarrados de manos y de pies, y esos son los excesos que se ha dado derivado de estas circunstancias. No dudo, obviamente, y en su momento fue una medida de represión hacia la población para tratar de limitar y evitar ciertos actos delincuenciales. Sin embargo, pues hemos caído en esa parte del abuso, del exceso, y en algunas ocasiones por dar respuesta necesaria ante un delito, se buscan inocentes que sean culpables y se siembran las evidencias. Y desafortunadamente, todo este tipo que le estoy mencionando ya no solamente queda, por ejemplo, en un servidor, ya son palabras descritas por un relator internacional de derechos humanos a través de las comisiones interamericanas, a través de las diferentes revisiones que se han hecho en la República Mexicana. Y entonces ya nos queda claro que sí, efectivamente se da ese tipo de situaciones de exceso, de violencia, de detención arbitraria, de detención y desaparición forzada. Y pues hoy en día ya no funciona, ¿no? Hoy en día ya no le da miedo a la gente mostrar o decir o gritar sus inconformidades sabiendo qué es lo que va a pasar. Hoy la gente ya está cansada de este tipo de situaciones. Tan es así que se han creado uno y otro grupos, colectivos o organizaciones no gubernamentales para búsqueda de desaparecidos, porque sabemos que son N cantidad de personas que han sufrido estas circunstancias. Y primero buscamos en el área gubernamental porque hemos encontrado cadáveres con desaparición forzada en fosas gubernamentales, en fosas de inhumación de gobierno. Y después de eso buscamos en áreas donde presumimos áreas desérticas, donde pudieran estar restos humanos que correspondieran a estas personas desaparecidas. Entonces, desafortunadamente, este exceso ha ocasionado que se pierda esa visión. Decíamos hace un rato, el judicial federal de la vieja escuela daba mucho miedo. Hoy tenemos enfrentamientos diarios entre policías y población civil porque ya no hay ese temor a la autoridad. Yo creo que en este sentido, doctor, perdón, en ese sentido se ha perdido ese famoso respeto a los derechos humanos y ese famoso respeto a la figura de autoridad que generaba el elemento policial. Es por eso que hoy por hoy seguirá existiendo todo este tipo de tratos, todo este tipo de delitos, seguirán permeando a la sociedad en donde todos y cada uno de los que en ella actuamos tendremos algún grado de participación, sea este por guardar silencio, sea este por no denunciarlo, sea este por el motivo que fuere. Si queremos tener una mejor impartición de justicia, si queremos tener un México mejor, deberemos de entrar a la cultura de la denuncia para no quedar impune ningún tipo de delito. Así es definitivo. Ok. Aquí el apoyo sigue siendo lo que hemos venido reiterando, es el apoyo de todos. No tengas miedo, denúncialo y busca solución a este tipo de situaciones. No tengas miedo, no te limites en este sentido. Date a escuchar y serás escuchado, y para eso existimos muchas organizaciones en las cuales pues vamos a seguir luchando por tener un México mejor, ¿no? Yo creo que este programa, y por eso lo felicito y por eso hablamos tan abiertamente, no es para evidenciar la situación o no es para criticar la función
del gobierno, es para mejorar todos y cada uno de los procesos que hemos tenido, los que vamos a tener y los que están evolucionando para tener lo que usted dice, un sistema de justicia penal mejorado, algo que realmente nos funcione a todos los mexicanos, que estemos conscientes y seguros que nuestro gobierno nos va a apoyar. Eso es lo único que necesitamos. Así es, doctor. Y bien, ya que hemos llegado, casi ya estamos para cerrar este programa, doctor. Yo agradezco a todos nuestros amigos en redes sociales que se conectan con nosotros y que nos han seguido a lo largo de estos ya 6, casi 7 años que llevamos en el aire. Los invito a todos y te invito, doctor, a que puedas dar un mensaje de Navidad para esta noche que la gente va a reunirse en sus hogares y van a convivir. Claro que sí. Primer mensaje, no hay nada más valioso que la familia. Acabamos de terminar, bueno, no terminamos. Acabamos de terminar un año 2020 en el cual vivimos situaciones que nunca en la vida habíamos vivido y que varios de nosotros nunca pensamos vivirlo alguna vez. Hemos visto morir a muchos compañeros, a muchos familiares, y seguimos de pie, porque México y el mundo son fuertes. Y así como seguimos de pie, seguimos luchando por muchas circunstancias. Hoy en día agradezco tener a todos en casa, pero también agradezco la oportunidad de darles a ustedes el mensaje de que no pierdan la fe. Sea justo o sea injusto, denúncienlo, díganlo, háblenlo, y en algún momento los vamos a escuchar. En algún momento su voz va a llegar a nosotros y vamos a luchar por lo que está sucediendo. Necesitan ese apoyo y se los vamos a brindar. Veremos cómo se busca la instancia correspondiente para que se le brinde ese apoyo, pero va a existir justicia, no se desanimen. Esto es un proceso de evolución, no estamos terminando ya. Esto sigue creciendo y en algún momento lo vamos a lograr. Yo estoy consciente, estoy feliz porque México, somos hermanos siempre en México y ante la desgracia siempre nos unimos. Y en este momento es eso lo que tenemos que realizar, ser unidos. Aquí no, aquí ponte. Muy bajito. Nada más sube un poquito de volumen. Felicidades a todos. Le vayas a decir a la gente. Bueno, primero que nada, doctor, muchas gracias por haber contestado mi pregunta. Me resolvió mis dudas, la verdad. Y pues a todos los que estén presentes en esta transmisión, quiero desearles también que pasen unas muy felices fiestas, independientemente de todo. Tal vez no es como en otras ocasiones, pero pues es algo a lo que tenemos que adaptarnos, nos tocó así. Y pues de modo mantenernos positivos y ponerle ganas para el año que viene. Esperemos que sea mejor. ¿Lama? Bien. Agradecemos a todos el favor de su atención de haber pasado este programa con nosotros hoy, jueves 24 de diciembre del año 2020, año inusual, año en el cual se inició una nueva normalidad. No me resta más que decirles gracias a todos, doctor, muchas gracias por compartir. Espero que en otra ocasión podamos tener otro programa. Fuerte abrazo, felicidades a todos de corazón. Cuídense, cuiden a los suyos, todo a su sana distancia y por supuesto, usen el cubreboca, que es la forma en la que vamos a evitar ser víctimas de esta enfermedad. Doctor, hasta la próxima, un fuerte abrazo, cuídate, doctor. Felicidades a todos. Gracias, Alejandra, gracias a todos los que integran Innovando Medios por haber hecho posible esta transmisión. Hasta la próxima. Adiós, Ale.